La figura de Juan Carlos I, el monarca que orquestó el desmantelamiento de la dictadura franquista y garantizó la transición democrática española, se encuentra hoy en día difuminada en el resplandor ajeno de Abu Dhabi. El contraste es impactante. Entre el héroe constitucional de hace medio siglo y el anciano exiliado, su reputación irreversiblemente manchada por escándalos de corrupción financiera y deslices afectivos, se establece el núcleo de la controversia reciente. Recientemente, cuando la nación celebraba un hito crucial, el 50 aniversario de aquella histórica transición y del régimen parlamentario que él mismo había restaurado, el emérito se encontró relegado a una posición dolorosamente periférica. Es crucial señalar que no se le permitió asistir a los actos centrales que conmemoraban su propia gesta política. Su participación quedó estrictamente limitada, según las crónicas palaciegas, a un discreto almuerzo familiar en su antiguo palacio. Su llegada fue notada, pero su partida fue temprana. Esta dinámica interna sugiere, casi de manera irrefutable, que la deferencia real que la Casa de Borbón le profesó en tiempos mejores se ha desvanecido por completo. Esta marginación parece haber calado profundamente en el ánimo del exmonarca, creando una sensación de destierro moral que supera incluso su actual exilio geográfico. El propio Juan Carlos, con 87 años, expresó su frustración ante Laurence de Bray, coautora de sus nuevas memorias. Es ridículo que el niño no esté en su propio bautizo. Es plausible hipotetizar que esta profunda humillación pública fue la chispa que impulsó la publicación de Juan Carlos I, Reconciliación, un libro que se proyecta no solo como un recuento histórico, sino como una contundente defensa personal, y fundamentalmente como un intento final y desesperado por reorientar su legado ante la historia. El contenido del volumen está plagado de resentimientos familiares, confesiones difíciles, incluida la narración del trágico accidente en el que perdió la vida su hermano a causa de una bala perdida en su adolescencia, y, notablemente, una apreciación hacia la inteligencia y sagacidad política de Francisco Franco, el dictador que le confió un poder absoluto que él, paradojalmente, desmanteló. De Bray ha señalado que la principal motivación del emérito reside en la convicción de que aún posee ideas cruciales que deben ser escuchadas, especialmente en el contexto de la creciente polarización política en España. Le resulta profundamente inquietante, según su coautora, que encuestas recientes indiquen que una parte de la juventud española muestre ahora una visión más favorable de la dictadura que él renunció a mantener. Por lo tanto, este repentino retorno mediático podría interpretarse como un intento desesperado de reafirmar su papel de arquitecto fundamental de la modernidad española, un título que siente que la historia reciente y los escándalos personales le han arrebatado. Sin embargo, este esfuerzo por lograr una reconciliación ha generado una fisura significativa dentro de la propia institución monárquica. El rey Felipe VI, consciente de la fragilidad constitucional y de la necesidad imperiosa de desvincular la corona de cualquier sombra de opacidad financiera, ha mantenido una distancia institucional y personal muy marcada. Las declaraciones oficiales de la Casa Real respecto a la promoción del libro han sido notablemente frías. El portavoz las calificó de innecesarias e inapropiadas. Esta cautela por parte de Felipe VI es entendible desde una perspectiva estratégica. El regreso activo de su padre, independientemente de la intención, podría fácilmente avivar las llamas de la controversia política, comprometiendo la neutralidad que la actual monarquía se ha esforzado en restablecer. De hecho, los críticos han interpretado la reaparición de Juan Carlos como un ejemplo patente de falta de autoconciencia, juzgando el libro no como una voz de sabiduría, sino como el lamento egoísta de un hombre que, en su vida privada, supuestamente traicionó repetidamente a la reina Sofía. El riesgo político inherente a su estrategia es doble. Primero, su antagonismo percibido hacia el gobierno de coalición de izquierdas amenaza con exacerbar aún más la división partidista en el país. Y segundo, las veladas críticas y los supuestos dardos lanzados hacia la figura de Felipe y Leticia, si se confirman, profundizarían la ya tensa brecha familiar. Esta fractura se hizo visible la semana pasada, cuando la infanta Elena,
hija del emérito, asistió a una firma de libros de Debray, un gesto que fue interpretado universalmente como un respaldo a la narrativa de su padre y que condujo consecuentemente a su exclusión de la lista de miembros oficiales de la familia real por decisión de su hermano, el rey. Felipe VI, por su parte, ha continuado con su estrategia de contención y distanciamiento, manteniendo una línea fría. En una reciente conmemoración de los arquitectos de la democracia, su referencia a su padre fue extremadamente breve y concisa. No obstante, es imperativo reconocer que una facción considerable del público, y especialmente de la derecha política, postula todavía que los logros históricos de Juan Carlos en el ámbito público superan cualquier desliz privado. Esperanza Aguirre, política conservadora y condesa, argumentaba que, si bien en lo privado pudo haber cometido errores, lo cual, según su visión, es humano, en el ámbito público hizo cosas maravillosas por España. Esta división en la opinión pública subraya la complejidad del momento. Si bien el libro ha despertado curiosidad entre los lectores, el sueño de una reconciliación total y el retorno a un estatus de patriarca reverenciado parecen estar muy lejos de materializarse para Juan Carlos I. El actual desaire, orquestado por su propio hijo en nombre de la estabilidad institucional, es el alto precio que parece estar pagando por un legado inmenso, oscurecido por el escándalo y el resentimiento final. Se considera que la acción más trascendental de Juan Carlos I y el fundamento ineludible de su legado reside en el período conocido como la Transición, el puente que cruzó España desde la autocracia franquista hacia el sistema constitucional de 1978. Es difícil exagerar el riesgo inherente a aquel momento, donde el joven monarca, investido del poder absoluto por el dictador Francisco Franco, optó deliberadamente por desmantelar ese mismo poder. En lugar de perpetuar una dictadura dinástica, un camino que sin duda le habría garantizado una vida de realeza ininterrumpida y sin escrutinio, él se inclinó por el diálogo, la amnistía y, fundamentalmente, por la convocatoria de elecciones libres. La transformación no fue solo un acto de voluntad política, sino lo que se interpreta como una jugada maestra de ingeniería social que supo guiar a las élites franquistas hacia la aceptación de un futuro democrático, aunque solo fuera por inercia o necesidad histórica. La culminación de esta gesta y el momento de mayor gloria para el rey emérito es indiscutiblemente la noche del 23 de febrero de 1981, el 23F. En aquel instante crítico, con el teniente coronel Antonio Tejero asaltando el Congreso y sectores del ejército coqueteando con el golpe de Estado, el rey no solo eligió el camino democrático, sino que actuó como su garante. La aparición televisiva en la madrugada, vestido con uniforme de capitán general, se interpreta universalmente como el acto que selló el destino de la democracia y cimentó la legitimidad de la monarquía parlamentaria. Es una hipótesis sólida que, sin esa intervención decisiva, la vía hacia la plena libertad habría sido significativamente más tortuosa, o incluso interrumpida. Este papel de padre fundador o arquitecto de la España moderna le valió un respeto internacional casi incondicional durante décadas, y es esta gloria pasada la que él anhela recuperar en el crepúsculo de su vida. Sin embargo, esta narrativa fundacional se enfrenta hoy a desafíos crecientes, alimentados por el escarnio y los escándalos personales que lo forzaron al exilio. Una parte significativa de la población, especialmente las generaciones más jóvenes que no vivieron bajo la dictadura, tiende a ver la monarquía parlamentaria no como un salvavidas histórico, sino como una estructura heredada y quizás anacrónica o prescindible. Hay indicios preocupantes, que el propio Juan Carlos ha reconocido en sus conversaciones con Lawrence Debray, de que la creciente polarización política en España está impulsando una reevaluación, a veces positiva, de la figura de Franco entre ciertos sectores de la juventud, un fenómeno que choca frontalmente con el sacrificio democrático que él siente haber realizado. El lanzamiento de su reciente libro de memorias, titulado irónicamente Reconciliación, parece ser la jugada final del ex-rey para reescribir, o al menos matizar, la última década de su historia, buscando un perdón que solo la opinión pública puede otorgar. No obstante,
Este intento de restauración mediática plantea un dilema fundamental. ¿Puede la reconciliación pública surgir de la amargura privada y las quejas familiares expuestas? Los críticos argumentan que al incluir referencias que podrían interpretarse como elogios a la inteligencia política de Franco y al airear resentimientos hacia su hijo y la actual reina, el libro corre el riesgo de exacerbar la división en lugar de sanarla. Su desaire en la celebración del 50 aniversario de la transición, limitado a un almuerzo familiar discreto, simboliza precisamente la dificultad de Felipe VI para separar al rey fundador del monarca envuelto en delitos fiscales y amoríos escandalosos. El conflicto central de Juan Carlos I, el de ser recordado por lo que hizo y no por lo que deshizo, permanece sin resolver. Es probable que en este punto el deseo de un regreso triunfal y una reivindicación completa sean sueños irrealizables. El rechazo sutil pero firme de su hijo, reflejado en el corte de asignación y en la exclusión de actos oficiales, constituye un muro institucional que el exmonarca no puede superar. La decisión de Felipe VI, aunque dolorosa a nivel personal, es interpretada por muchos analistas como una necesidad quirúrgica para preservar la corona como institución, estableciendo una distancia moral y financiera entre el presente inmaculado y un pasado turbulento. La historia, en el caso de Juan Carlos I, probablemente se asentará sobre una dualidad inescapable: el artífice audaz de la libertad frente al hombre fatalmente defectuoso, cuyas debilidades personales terminaron por corroer la confianza que España había depositado en él. Es una paradoja histórica que el garante de la democracia viva ahora en un exilio autoimpuesto, amparado por una monarquía absoluta en Abu Dhabi, viviendo, según su biógrafa, con la ayuda de amigos y del presidente de EAU, tras haber entregado gran parte de su fortuna personal a su antigua amante. Su regreso a España, si bien deseado por él y por algunos sectores conservadores, parece improbable que trascienda más allá de las reuniones familiares discretas y las visitas a eventos deportivos, nunca recuperando el brillo institucional. El conflicto de su legado ha sido cerrado, no por un acto de perdón público, sino por la imposición de una distancia prudente por parte de la institución que él ayudó a crear. Juan Carlos I cumplió su promesa histórica a España, pero falló en su promesa personal de ejemplaridad, y ese es el alto precio de su final de acto. El juicio definitivo sobre Juan Carlos I, sobre si fue un gran rey o un hombre trágico, pertenece inevitablemente al pueblo español y al tiempo. Finalmente, debemos recordar que todo análisis de esta magnitud exige perspectiva y distancia emocional. Las valoraciones vertidas en este reportaje, las cuales buscan ofrecer una visión equilibrada de una figura excepcionalmente compleja y polarizadora, se fundamentan estrictamente en fuentes públicas y en los hechos históricos contrastados, representando la óptica interpretativa y analítica de este canal.